Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gloria al Señor. Voy a hablar sobre lo que es el sueño profundo de Adán. En la Biblia hay dos hombres que Dios los reconoce en su presencia. Y esos dos hombres son Adán y Jesucristo. Adán, porque es el primer padre de la raza humana, en el cual Dios quería alcanzar el propósito de expresarse en él a través de una forma divina. Y como sabemos, no se logró en Abraham que Dios se mostrara de una forma divina, porque él nunca palpó, nunca se interesó, nunca llegó a alcanzar el árbol de la vida. Alcanzó el árbol que era contrario. Adán y el pensamiento de los que siguen a Adán, porque Adán representa a la persona que está fuera de Cristo y fuera del nuevo nacimiento. Todo lo que sigue la posición, porque el asunto de Dios es un asunto de posición. Dios no lo conoce a usted por el color, ni el nombre, ni el estatus, ni la raza. Dios lo conoce por la posición en que los creyentes estemos. Si estamos en Adán o estamos en Cristo. Entonces, la posición de Adán lleva al hombre a vivir una vida muchas veces de confusión, una vida errada, una vida de mucho equívoco, que al final se van a sacar conclusiones que van a ser destructivas para el hombre. Sin embargo, cuando nosotros vemos el segundo Adán, que es Jesucristo, vemos que hay una respuesta, vemos que hay una realidad, que el hombre, a pesar de cualquier circunstancia que pueda atravesar, es más que vencedor, dice el apóstol Pablo. Entonces, Adán, antes de introducirme aquí para decirle esto, Adán hubiese podido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal sin ser afectado, pero él hizo la cosa al revés. Si él hubiese comido primero del árbol de la vida y adquiere una condición divina, luego podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y no le iba a hacer efecto, porque a lo divino nada le hace efecto. Dios como divino nada lo afecta. Las criaturas son afectadas porque no han adquirido lo divino. Cuando lo divino se adquiere, que es el objetivo de Dios, que es el propósito de Dios en consumación, entonces vamos a estar en un estatus, en una condición que Pablo dice que veremos a Dios cara a cara como Él es, porque vamos a estar también en una condición divina. Ahora, divino como Dios no, porque Dios es único. Pero Dios nos va a situar, Dios nos va a colocar en ese propósito que Él quería alcanzar con Adán, pero que Adán no logró ese objetivo. Ahora bien, en el texto que nosotros hemos leído, que quiero hablar sobre ese sueño profundo que tuvo Adán y el resultado de ese sueño profundo. Al igual que Adán, Cristo también tuvo ese sueño profundo y tuvo un resultado. Adán tuvo un resultado del sueño profundo y Cristo tuvo un resultado de ese sueño profundo. Esas dos cosas voy a explicar brevemente. Dice que Dios creó todas las cosas. Dios se tomó 5 días para crear toda la condición en la cual Adán tenía que andar, tenía que poseer y iba a disfrutar. Adán no se le hizo algo de más o algo de menos. Dios le hizo lo exacto. Antes de la caída dice que todo era bueno, todo era cabal, todo era completo.
y todo fue hecho para Adán. Entonces, dice que al sexto día Dios creó a Adán, Dios formó a Adán, Dios hizo a Adán y lo colocó en ese paraíso, lo colocó en ese Edén y le dijo: mira, ahí están todas las cosas, ponle nombre a todas las cosas, porque yo no tengo tiempo para eso, pero tú tienes tiempo. Cierto día Adán comenzó a pasearse por el paraíso, por el Edén, y vio las aves, y dentro de las aves vio un par de aves, y a una le llamó al varón, o al macho le llamó ruiseñor, y vio que había otra que era igual a él, pero en cierta característica era diferente porque era hembra. ¿Cómo le llama a la hembra? ¿No? Ruiseñora. Vio que el ruiseñor estaba al lado de la ruiseñora. Pero cuando pasó y vio el toro, vio que el toro estaba acompañado de la vaca. Y tuvo la habilidad de decir: me voy a meter ahora a lo profundo del mar, y en el mar voy a durar 5 horas poniéndole nombre a los animales. Y vio allá a la ballena, y al lado vio el ballenato. Porque Adán podía durar 5 y 6 horas bajo la agua sin pulso y no se ahogaba. ¿Por qué no se ahogaba? No existía la muerte limita. La muerte limita. Pero venido Cristo, la Biblia dice que la muerte perdió su sustancia. La muerte solamente existe en sombra. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado. ¿Por qué dijo David eso en la revelación? Porque la muerte no tiene sustancia. La muerte es una sombra. Y yo entendí que para ver una sombra tiene que existir ¿qué? Luz. Detrás de la sombra está la luz de Dios. Detrás de la sombra está la luz de Jesucristo. Entonces la muerte para los creyentes es algo sin sustancia. Es como la abeja. La abeja, cuando le pica a usted, ¿qué le pasa? Muere. Cuando Satanás golpeó a Jesús en la cruz, el aguijón de Satanás quedó en la carne de Jesús, dice el libro de Hebreos 5:5. ¿Y qué pasó con Satanás? Perdió su sustancia. Hoy existe Satanás y existe la muerte sin sustancia. Por eso todo poder, toda potestad, explicábamos un día de esto aquí, está en la resurrección, está en el Espíritu Santo y está en la iglesia. Eso se transfirió, ese poder se le quitó. Y volviendo entonces a Adán, hermano, Adán se sintió triste, se sintió necesitado. Él no le dijo nada a Dios. Porque una persona cabal, una persona espiritual, una persona de comunión, como era Adán, no era para estar contendiendo con Dios, ni había razones para eso. Pero él tenía sentimientos encontrados en él. No se sentía con algo que fuera compatible con él, alguien que fuera compatible con él. Vio las aves que eran compatibles, vio los mamíferos que eran compatibles, vio los peces que eran compatibles. Para él no había nada compatible. Salmo 40 dice que Dios conoce nuestro consejo, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce nuestras necesidades. Y como Dios sabía que en Adán había la necesidad de alguien compatible, de alguien idóneo, de alguien que tuviera su nivel. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Dice: entonces Jehová Dios. Entonces, perdón, dice, el 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo, como le dije. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre tampoco esté solo. Entonces Jehová Dios dice, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dios
sueño sobre Adán para hacer algo maravilloso. Hay 5 tipos de sueños. Los sueños los estudia la psicología. Existe el sueño común. ¿Cuál es el sueño común? Es el sueño que usted, si se acuerda con hambre, se va a soñar con qué. Dice Salomón en Eclesiastés 5, en los muchos sueños, en las muchas palabras hay vanidad. Hay hermanos que tienen esos sueños y dicen, ¿qué será lo que Dios me quiso revelar? Nada. A Dios no reveló nada. Esos son sueños vanos. Esos son sueños sutiles del alma. Pero existe el sueño de la pesadilla. ¿Quién ha tenido pesadilla? A donde quiera yo he predicado o he dado esta enseñanza, hago esa pregunta y todo el mundo me dice lo mismo. Entonces, eso es una realidad. Todos los adultos tienen pesadilla. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que mi subconsciente, mi alma, vive una realidad que cuando yo analizo me doy cuenta que cuando tengo la pesadilla, ¿dónde me encuentro en ese momento? No, en el momento que tengo la pesadilla, ¿dónde estoy? Estoy descansando, estoy acostado. ¿Y por qué cuando yo despierto de la pesadilla estoy asustado? ¿Por qué? Porque mi alma estaba viviendo esa realidad. Mi alma estaba accionando en esa realidad. Si Dios me quitara la vida en ese momento, voy a vivir esa realidad. Y entonces voy a pasar a un mundo espiritual. Por eso aún en la pesadilla gritamos. Buscamos auxilio por salir de esa agonía. Existe, según la Biblia, el sueño en éxtasis. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham tuvo un éxtasis donde vio a Cristo crucificado. Dice que en el atardecer Dios hizo caer sueño sobre él y vio a Jesús crucificado. En los días de Jesús, Jesús le dijo a los líderes religiosos, Abraham me vio a mí. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Abraham te vio a ti si tú lo que tienes son 30 años. Tú estás hablando blasfemia. Pero ellos no entendían que Abraham estuvo en éxtasis. Pedro, cuando se le bajó en Hechos, en el capítulo 2 o 3 por ahí o 4, se le bajó un lienzo y se le mostró todo tipo de aves comunes, de animales inmundos. Eso fue un éxtasis. Dice Pablo allá en el libro de los Corintios, conozco a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, subió hasta el paraíso. Eso es un éxtasis. Juan escribe un libro completo llamado el Apocalipsis y la Revelación y lo hace bajo un éxtasis. Existen los sueños de revelaciones. Daniel tuvo revelaciones, Jacob tuvo revelaciones, José tuvo revelaciones. Ese es el 4º tipo de sueño. Y el 5º tipo de sueño es el sueño profundo. Vuelvo y repito, 2 hombres lo tuvieron, Adán y Jesucristo. Ahora, ¿qué hace Dios cuando Adán cae en ese sueño profundo? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué hace Dios cuando Adán cae en el sueño profundo? ¿Qué hace? Lo opera, le hace la primera cirugía sin anestesia. Y cuando le hace la cirugía, le saca ¿qué? No escuché. Una costilla cualquiera. Cuando Dios le hace, escuchen todo bien, que aquí es que está el asunto de la revelación. Cuando Dios abre el costado de Adán, le saca una costilla, pero no una costilla cualquiera. Le saca la costilla flotante. La última costilla, anatómicamente, médicamente, científicamente, la costilla flotante. Y antes de eso quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cuántas costillas usted tiene, hermano? No sabe. Espérese, aguánteme eso ahí. Negra, usted que es muy anciana, ¿cuántas costillas tiene? ¿Cuánto? ¿20? ¿12? ¿Tenemos? Doctor, ¿cuántas costillas tiene? 24. ¿Cuántos pares son? 12. ¿Cuántas costillas tiene la profe? ¿Cuántas costillas tiene? 24. ¿Y Sosa cuántas tiene? 23 tiene Sosa.
Mira, hermano, por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si yo te digo cosas terrenales, mira lo que nosotros, la complejidad que tenemos con la costilla que tenemos. Eso indica que el cuerpo humano de nosotros no lo conocemos. Hay hermanos que dicen: bueno, si se le sacó una costilla al hombre, el hombre va a tener 23 y la mujer va a tener, ¿qué es lo que usted cree, verdad? No. A Adán se le saca la costilla flotante. Y médicamente, anatómicamente, científicamente, la costilla flotante se regenera. Búsquelo, para eso usted tiene un teléfono con Google y con internet, con información. Búsquelo que está ahí. Si yo le estoy diciendo una cosa es porque es seguro. ¿Qué pasó con el tiempo, con la costilla que se le sacó a Adán? Creció, porque regeneración es que nacer de nuevo, resolverse otra vez. Esa costilla volvió ahí. La mujer tiene 24, el hombre tiene 24, todos tenemos 12 pares iguales. Así que no se complique. Ahora, dice el texto que mientras él dormía, Adán entra en un sueño profundo, que es tipo de la muerte, para cuando yo llegue ahorita a explicarle lo de Cristo, usted entienda. Adán muere cuando está siendo intervenido, pero cuando Dios termina de hacerle la operación a Adán, lo despierta y él resucita. Y le dice: mira lo que te tengo ahí. Cuando él despierta que ve a Eva, él dice: ¡wow! ¿Qué es esto? No había espejo. El espejo de él era Eva, que no se llamaba Eva. Ella se llamaba Adán, dice 5:1 y 2 de Génesis. Eva fue el nombre que él le dio después que ellos pecaron. Ese nombre se lo puso él, porque Eva significa madre de los seres vivientes. Entonces, cuando Adán ve a Eva, oiga lo que dijo. Adán dijo, versículo 23: esto es ahora hueso de mis huesos y carne. Esta será llamada, porque Eva recibió la vida de Adán. La vida de Eva se la impartió, se la originó, se la dio a Adán. Dios no tuvo que soplar otra vez a Eva. Ya Eva traía la vida de Adán. Y eso tiene gran significado en la Escritura, tanto para la vida del matrimonio como para la vida del... El hecho es que ahora Adán tenía alguien compatible, alguien a su nivel, alguien que era idóneo, alguien con la que podía hablar, con la que podía permanecer, con la que podía relacionarse, con la que podía multiplicarse. Y entonces Adán, esto se convierte en un principio que ahorita lo vamos a ver en el libro de Efesios. Entonces dice que Dios de la costilla del hombre trajo a la mujer. Todo lo que Adán recibe, todo lo que Eva recibe, lo recibe de Adán. Algunos maestros dicen que Dios le sacó una costilla para que Adán la amara. No. Adán amaba a Eva antes de ella salir de su costado, simplemente porque él veía la necesidad que tenía que estar alguien a su nivel. Pasamos al libro de Juan para entonces ver la analogía, la comparación de este cuadro que se nos explica aquí en San Juan, capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Amén. Sigue. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Ahí este logró. Llegó una orden que decía: hay que bajar a los bandidos, a los ladrones, a esos 3 malhechores de la cruz antes que caiga el sol. Vino una orden de arriba, una orden de Pilato, una orden auspiciada por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque el día que crucificaron a Jesús fue miércoles. Voy a contradecir la tradición católica, a todos los evangélicos juntos. El día que Cristo se crucificó fue miércoles. Y al otro día era jueves.
Ojalá ese año cayó jueves. Eso yo se lo puedo explicar facilito. No porque yo lo diga, porque Jesús lo dijo. Y lo decían las profecías bíblicas. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No es que no guardo tradiciones, porque las tradiciones y las religiones contradicen la realidad de Dios. Entonces, hermano, dice que se ordenó que esos cuerpos debían de bajarse de ahí, porque al otro día iba a ser el gran sábado. Y no voy a seguir para allá, eso se explica en otro momento. Cuando el soldado llegó al primer ladrón, al de la derecha, vio que estaba agonizando y dijo: en la pierna lo quebró, bajó y murió. Fue al otro, estaba agonizando, le dio la pierna, quebró, murió. Pero cuando fue a Jesús, él le tocó, ni oyó gemido, y le dijo al otro: este está muerto. Y el otro le dijo: compruébalo. Y por debajo de la costilla flotante traspasó a Jesús. Ahora, él no le dio en la costilla flotante, como se le dio a Adán en la costilla flotante. Yo voy a explicar por qué. ¿Por qué este soldado no le pegó en ninguna parte de la costilla de Jesús? ¿Por qué? Porque Dios no falla. Porque Dios es exacto. Porque lo que Dios dice lo vas a hacer por encima de lo que sea. Amén. Y como las profecías decían que no se podía quebrantar huesos sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre el Cordero, a Jesús no se le quebrantó huesos, se le quebrantó la carne. Ahora, a Adán se le quebranta un hueso, se le saca una costilla flotante. ¿Por qué? Porque Eva era natural. Y lo natural tiene que surgir de lo natural. Lo que nace de la carne, pero lo que nace del Espíritu. La iglesia es algo del Espíritu. La iglesia es algo orgánico. La iglesia es algo de vida. Y lo que está relacionado con lo orgánico y con la vida, ¿qué es? ¿La costilla? No, la sangre y el agua. Búsquelo por donde quiera, que va a ser así. La sangre, porque le da vida a usted en el sentido físico, y la sangre en el sentido espiritual también le da vida. Dice Apocalipsis 1:5 que el derramamiento de su sangre perdonó nuestros pecados. Y el agua es un asunto de vida, tanto en lo físico como en el sentido espiritual. Eso Jesús lo dijo en muchos discursos. Allá en un pozo, con una mujer le dijo: el que toma de esa agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy, será en él una fuente que salte. Es un asunto de vida. Entonces, del costado de Adán sale una mujer que es la madre de todos los seres vivientes. Y del costado de Cristo sale una iglesia que es la madre, en cierto sentido, de todos los hijos de Dios. Una iglesia orgánica compuesta por todos los hijos de Dios, que llega a ser una madre, porque la iglesia, el trabajo que hace la iglesia es lo que lleva a cabo la multiplicación con la ayuda de Dios. La iglesia no simplemente predica, la iglesia testifica. Hay gente que no hay que predicar, hay que testificar. El caso allá de Pablo con el carcelero de Filipo. Todas las puertas se abrieron, hermano. Oiga, yo tuve un milagro. Si usted cree que yo me voy a volver a encerrar y que metí otra vez a la cárcel, teniendo un Dios tan poderoso. Pero no, el carcelero lo saca, lo lleva a la casa, le pone una cena, le lava las heridas, y ellos dicen: no, tienen que llevarlo otra vez a la cárcel. Eso yo me voy por ahí mismo. Pero ellos tenían que dar testimonio, y eso fue un testimonio porque Pablo se defendió. Entonces, se predica con la palabra, se predica con el testimonio.
La familia se le predica con el testimonio. La familia no cree en Biblia. La familia cree en que si Cristo trajo nueva vida, cambio en usted, ellos esperan ese cambio para ellos también llegar a Cristo. Y eso está en el ejemplo de Jesús, Juan 7. Los hermanos de Jesús no creyeron en él. Sin embargo, después del testimonio de Jesús de la resurrección, usted va a buscar Judas, que escribe una carta pequeña aquí, que el hermano de Jesús, Santiago, que escribe otra carta. Todas esas personas fueron apóstoles de la iglesia después de la muerte de Jesús. Entonces, hermano, entendamos esto, que la iglesia es un asunto de vida. Si la iglesia, oiga, le voy a decir esto, si la iglesia no tiene el poder de la resurrección, si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, y si el poder de la autoridad de Cristo que fue desplegado lo pierde la iglesia, no está, la iglesia tiene que considerar eso, porque entonces no es un organismo viviente. Vamos a verlo en Efesios. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ese es el principio de Adán y Eva. Porque hay gente también que es religiosa y coge esto para que las mujeres sean esclavos de ellos. Adán y Eva estaban a un mismo nivel. Eran lo mismo. Tenían un sometimiento los unos a otros. En la iglesia, en la vida de Cristo, no hay hombre, no hay mujer, todos estamos al mismo nivel. Todos tenemos que someternos unos a otros. Por eso yo aconsejo a los nuevos que cuando un hermano de 10, 15, 20 años de testimonio dentro de la iglesia le aconseje, se lleve de él. Porque es una persona que está en condición de someterse. Y eso es bíblico. Y la Biblia dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Aquí viene el principio. Marido, amen a su mujer. Eso fue lo que Adán hizo. Amó a Eva. El resultado de Eva es amor. Y el resultado de la iglesia, ¿qué? Es amor. Porque Cristo amó a la iglesia. Yo no predicador de Cristo que la iglesia está mal, que está débil, que está así. No. Usted tiene que ver la iglesia como Dios la ve. Usted tiene que ver la iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Esa es la visión de Dios. Aunque yo no vea así, ese es mi problema. Pero Dios no la ve así. Entonces, dice, marido, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. La palabra es tipo del agua, porque la palabra te limpia. Hay hermanos que dicen, pastor, yo leo la Biblia, pero aquí yo no la entiendo. Léala. Lo importante es que usted sea lavado. Si usted no tiene ministerio de maestro, ni ningún tipo de ministerio, pero cuando lee la Biblia recibe edificación, léala, que un día en su luz vamos a ver más luz, dice el salmista. Entonces, la palabra nos dice que debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar, aquí viene el principio de Adán, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. ¿De dónde salió Eva? Del cuerpo de Adán. Entonces, así como Adán se amaba a Eva. Y eso es recíproco, hermano, en la vida de la iglesia. Nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se quedará a su mujer. Ese es un principio. Y lo que quiero concluir con este principio que dice el 32, grande es el misterio. En la iglesia no hay misterio.
Pero cuando yo no entiendo las cosas que están por el orden de Dios, cuando yo no tengo una explicación correcta, porque yo le voy a decir que entiende mal la Biblia, entiende mal su salvación. Y hay que procurar cada día buscar el orden correcto de la palabra, sea leyendo, sea escuchando a otros que tienen más entendimiento que nosotros. Usted nunca puede desaprovechar las cosas que le pueden edificar y hacer crecer. Lo único que usted nunca puede hacer es dividir. Pero si usted puede edificar, dividir no, porque dividir es un principio de Satanás. El diablo vino a matar, a robar, a destruir. Pero cualquier palabra de edificación, de fortaleza que usted puede dar a cualquier hermano, mire, salir del mundo, salir de una religión, venir al Evangelio, porque hay mucha gente que llega al Evangelio y sabemos que tiene cambio, pero a veces no llega a los lugares adecuados donde se le enseñe, como Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y enséñenle. A veces no se llega al lugar adecuado de recibir una buena enseñanza y la persona se apalatra, se cría un creyente enano. Por eso los creyentes que dentro de la iglesia podemos tener condiciones de conocimiento, es para la edificación de los santos. De moverse a edificar los santos. No a destruirlo, edificar, a decir una palabra de comunión, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de sostenimiento, de sometimiento, de vida. Entonces, en la iglesia no hay misterio. A la medida que nosotros vemos luz en la palabra, todo eso se desaparece. Pablo dijo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor. Ese es el misterio, el velo. Pero cuando resplandece la luz del Espíritu, vemos en la vida de la iglesia más luz. Grande es el misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es decir, Pablo está enfocando, nos está dando una enseñanza con relación a lo que se llama un cuadro sinóptico, una comparación, comparándonos una cosa con otra para que nosotros entendamos que así como Adán, por amor, trajo a vida y a Eva para producir vida, así también Cristo trajo por amor a la iglesia para producir vida. Cada uno de nosotros somos productores de vida. ¿Escuchó? Productores de vida, porque somos semilla, somos hijos de Dios. Así que en su boca hay poder. Cuando usted habla la palabra de Cristo, Cristo va a respaldar esa palabra, porque usted es una semilla de Dios. La paz del Señor, hermano. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, y gracias por la oportunidad y por este momento que el Señor nos ha permitido en esta noche. Si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor, esa es la mejor cosecha. Eso no se puede desaprovechar en cada mensaje, en cada prédica, en cada enseñanza, porque Dios está ahí, hermano. Cuando usted habla la verdad, Dios está ahí. Vamos a la iglesia de pie y vamos a orar por estos dos hermanos, ya van a ser, se van a unir a la vida de la iglesia. Amén.